La presencia del Señor nos ha visitado, el Señor ha estado aquí con nosotros. Es más, el Espíritu Santo siempre anda a nuestro lado, lo que pasa es que nosotros nos olvidamos de Él, ¿amén? Y Él siempre está a nuestro lado, gloria a Dios. Me siento muy contento, estoy muy feliz de poder compartir la palabra del Señor en este lugar. El Señor bendiga a mi hermano pastor por haberme dado la oportunidad de poder predicar la palabra del Señor en este lugar. Como les decía la semana pasada a los jóvenes en la reunión que teníamos, yo no vengo de una iglesia diferente, sino que yo vengo de una iglesia donde se predica la misma palabra del Señor, la misma doctrina. Así que si usted se siente ofendido, no se va a enojar conmigo, sino que dígale al Señor ahí, que pídale perdón al Señor, ¿verdad? Y discúlpese con el Señor, porque es la palabra de Dios, no soy yo, sino que es Dios quien habla por medio de sus siervos, amén. Nosotros nada más solo somos servidores de Dios, amén. Vamos a leer esta preciosa porción bíblica. Los jóvenes tenemos un tema, uno de los temas más bonitos de los que me ha tocado siempre predicar, la responsabilidad del joven cristiano, amén. Ese es el tema que vamos a estar predicando en esta hora. Abra su Biblia en el libro de Primera de Timoteo, capítulo 4, versículos bastante conocidos ya por todos. Primera de Timoteo, capítulo 4, versículo 12 en adelante. Vamos a leer desde el capítulo 12, desde el versículo 12 hasta el último versículo de ese capítulo, y luego nos vamos a pasar al capítulo 5 hasta el versículo 3. Gloria a Dios. ¿Ya lo tenemos? Amén. Gloria al Señor. Entonces, nos ponemos en pie para reverencia a la palabra del Señor y leemos su palabra en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y su palabra dice: ninguno tenga en poco tu juventud, sino sé ejemplo de los creyentes en palabra, conducta, amor, espíritu, fe y pureza. Entre tanto que voy, ocúpate en la lectura, la exhortación y la enseñanza. No descuides el don que hay en ti, que te fue dado mediante profecía con la imposición de las manos del presbiterio. Ocúpate en estas cosas, permanece en ellas, para que tu aprovechamiento sea manifiesto a todos. Ten cuidado de ti mismo y de la doctrina, persiste en ello, pues haciendo esto te salvarás a ti mismo y a los que te oyeren. Capítulo 5. No reprendas al anciano, sino exhórtale como a padre, a los más jóvenes como a hermanos, a las ancianas como a madres, a las jovencitas como a hermanas, con toda pureza. Honra a las viudas que en verdad lo son. Hasta ahí vamos a leer. Pueden sentarse, hermanos. Hasta ahí vamos a leer en esta preciosa hora. Son versículos bastante conocidos, amén. Muchas veces en las predicaciones para los jóvenes, nosotros escuchamos hablar de este versículo cuando dice: ninguno tenga en poco tu juventud. Y los jóvenes y las jóvenes se agarran de ese texto y se hacen fuertes con ese texto, pero de la manera que no tienen que hacerlo. Me refiero a que muchas de las personas, muchos de los jóvenes cristianos, cuando leen estos versículos y la palabra del Señor dice: ninguno tenga en poco tu juventud, nosotros pensamos que no hay nadie que pueda reprender a los jóvenes.
Y nosotros nos hacemos fuertes y grandes como jóvenes y pensamos que solo porque la palabra del Señor dice eso, no tenemos a nadie que tiene el derecho de reprendernos y que tenga el derecho de regañarnos, por decirlo así, a los jóvenes. Amén. Sí. Los jóvenes muchas veces tomamos la palabra del Señor cuando es a nuestra conveniencia. Amén. Tomamos la palabra del Señor cuando nos conviene nada más. Y lo demás nosotros hacemos caso omiso. O sea, no guardamos lo demás que dice la palabra del Señor. Pero en esta noche nosotros no nos vamos a basar en que ninguno tenga en poco al joven, sino que nos vamos a basar en lo siguiente: si no sé ejemplo de los creyentes en palabra, conducta, amor, espíritu, fe y pureza. Si no sé ejemplo de quién, de los creyentes, eso significa que primero tenemos que ser ejemplo para los que estamos dentro de la iglesia del Señor. Como jóvenes servidores de Dios, tenemos que dar un ejemplo para los mismos hermanos y hermanas de nuestra casa. Amén. Después, y primeramente en nuestro hogar, después a las personas de afuera son las que tenemos que dar ejemplo. ¿Por qué dice esto la palabra del Señor? Porque cuando nosotros damos ejemplo adentro de la iglesia, entonces ahí es cuando los ancianos y las ancianas empiezan a ver que el joven de verdad ha sido cambiado por el Señor. Empiezan a ver que da frutos el Espíritu Santo en ese joven y en esa joven. Y entonces el pastor empieza a decir: este hermano y esta hermana yo puedo tomarla en cuenta para esto y para lo otro y para eso y para lo otro. Amén. Es ahí cuando la palabra del Señor surge un efecto en el joven y en la joven. ¿Cómo así? Que el Espíritu Santo, como lo dice allá en Gálatas 5, 22, 23, o Gálatas 5, 21, 22, parece que es. Cuando dice que el Espíritu Santo produce unos frutos, los frutos del Espíritu, no sé si usted ya se lo sabe. Cuando dice más, los frutos del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, fe, mansedumbre y templanza. Contra tales cosas no hay ley, dice la palabra del Señor. Son 9 frutos que el Espíritu Santo produce en las personas. Y eso viene a pegar aquí donde estamos hablando en este momento. Porque dice: sé ejemplo de los creyentes en que en palabra, conducta, amor, espíritu, fe y pureza. ¿Qué significa eso? Cuando nosotros demos ejemplo de todas esas cosas, entonces nosotros ya vamos a poder avanzar más adelante en estos versículos. ¿Sabe por qué? Porque más adelante la palabra del Señor le está dando potestad al joven de poder exhortar al anciano. No sé si usted lo leyó conmigo. De poder exhortar al anciano. Pero ¿qué significa eso? Exhortarlo como a un padre, dice la palabra de Dios. Amén. Yo no sé cómo usted, hermano joven, hermana joven, trata a sus padres. Yo no sé si usted los trata con respeto. Yo no vivo como usted. Yo no sé si usted trata a sus padres con amor, o yo no sé cómo usted trate a sus padres, a su familia. Pero así como usted trata a su papá, así tiene que tratar a los ancianos de la iglesia también. Eso es lo que manda la palabra del Señor. ¿Qué me puede decir el tema de los jóvenes en esta noche? ¿Qué me puede decir de los hermanos y de las hermanas jóvenes el tema que estamos hablando en esta noche? La responsabilidad del joven cristiano. Un joven dentro de la obra del Señor que es responsable, por ende tiene que ser respetuoso primeramente. Amén. Tiene que respetar a sus mayores, y no me estoy refiriendo nada más de su papá, de su mamá, de sus tíos o sus tías.
me estoy refiriendo a sus mayores dentro de la obra del Señor, dentro de la casa de Dios. Amén. Porque dentro de la casa de Dios hay un Padre, hay un ángel que es el pastor que el Señor ha dejado. Y eres como un padre para los jóvenes. Aún todavía es como un padre aún para los mismos ancianos. ¿Sabe por qué? Porque el Señor así lo dice, porque el Señor lo ha puesto como pastor, como líder de la iglesia y como ángel de la iglesia, según lo constituye la palabra del Señor. Entonces, por esa razón, nosotros debemos exhortar, dice la palabra de Dios. ¿Qué significa exhortar? Muchas veces nosotros pensamos que exhortar es regañar. Y es cierto, es regañar, pero también exhortar significa aconsejar, significa hablar con mansedumbre a las personas. Y la mansedumbre, lo acabamos de mencionar, es uno de los frutos del Espíritu Santo. ¿Qué significa la mansedumbre? Mansedumbre significa que usted va a llegar a donde su hermano o su hermana y usted no le va a llegar a pegar una cachetada, ¿verdad?, a la hermana, o no va a llegar a jalonearlo del brazo al hermanito. Mansedumbre significa que usted va a llegar, hermano, y usted se siente ofendido por ese hermano o esa hermana. Hermano, yo quiero que hablemos, quiero que vamos a tomarnos un cafecito, hermano, yo lo invito. Eso significa ser manso y humilde de corazón, como lo dice la palabra de Dios. Que aunque usted le hayan hecho algo, usted es la persona que va a dar el primer paso para poder resolver esos problemas. Amén. Ahora bien, la responsabilidad de un joven y una joven cristiana dentro de la iglesia significa que no solamente el día de los jóvenes se van a hacer presentes a la iglesia. Significa que se van a hacer presentes a la iglesia los días que puedan hacerlo mientras usted tenga vida. Amén. Porque es responsable. ¿Por qué? Porque usted es bautizado, bautizada y tiene privilegios dentro de la obra del Señor, dentro de la iglesia. Porque usted le gusta cantarle al Señor, o no sé si me equivoco. A los jóvenes yo los oigo callados, no sé si les gusta cantar. Porque a los jóvenes y a las jóvenes les gusta alabar al Señor, y qué más bien que hacerlo con un privilegio que es un tiempo de alabanzas o un tiempo de coros. Amén. Entonces, la responsabilidad mía como joven es que yo voy a tratar la manera de poder adecuarme a las reglas de la iglesia. Amén. Yo soy responsable de lo que pase en mi vida. Usted es responsable de lo que pase en su vida. Usted es responsable de que si yo hago algo bueno, eso bueno me va a traer consecuencias buenas. Amén. Si yo hago algo malo, eso malo me va a traer consecuencias malas. Amén. Así como lo dice la palabra del Señor. El que ciega algo, el que siembra algo, eso va a cegar, dice la palabra del Señor. Si usted siembra algo bueno va a cosechar. Amén. Si usted siembra algo malo, lo que usted sembró, eso va a cosechar, eso le va a dar un fruto. ¿Por qué? Porque todo lo que nosotros hacemos en esta vida tiene repercusiones. Todo lo que nosotros hacemos en esta vida tiene consecuencias. Así es. Y cuando nosotros hacemos algo bueno y vienen las consecuencias de lo bueno que hicimos, se siente tan bien recibir ese consuelo de parte de Dios. No sé si a usted le ha pasado que usted ha hecho algo bueno y cuando usted se da cuenta que se le devuelve multiplicado lo que usted hizo, algo bueno, usted se siente muy bien, ¿o no? Se siente tan bien y se siente una gran paz en su corazón, y la paz es otro fruto del Espíritu Santo. Y yo sé que algunos, bueno, no sé, yo no puedo decir algunos, yo sé que a todos de los que estamos en este lugar, una vez hicimos algo malo y recibimos esa consecuencia.
Amén, hermanos. Recibimos esa consecuencia y no es bonito recibir las consecuencias de algo malo, ¿verdad? No es nada bonito. Una vez, cuando yo estaba más joven, no voy a decir cuando era joven porque todavía soy joven. Una vez cuando yo estaba más jovencito, tenía 16 años y a mí me gustaba andar como que si era loco en una patineta en la calle con unos amigos. Me dejaba crecer el cabello hasta aquí abajo por la nariz. Me gustaba andar como que si era loco. Entonces, mi mamá estaba embarazada de mi hermanito, el más pequeñito. Ahora tiene como 12 años mi hermano. Pero en ese tiempo mi mamá estaba embarazada de mi hermanito. Y yo quería salir y a ella le habían dejado guardando reposo porque estábamos pasando por unos problemas familiares y el embarazo de mi mamá estaba corriendo peligro. A ella le habían dejado reposando el doctor. Entonces yo quería salir a jugar con mis amigos, quería salir a patinar, quería salir a andar jugando con mis amigos. Entonces me dijo mi mamá, no vaya a salir, no tenía permiso de salir. Y yo, de desobediente, cuando ella se durmió, me salí a patinar en la calle. A las 2 horas iba llegando yo a la casa llorando, a despertar a mi mamá llorando, porque me había quebrado el brazo. Me había caído, me había quebrado el brazo. Y ella me decía, yo te dije por desobediente. Y el Señor bendiga a mi mamá, una gran mujer para mí. Y mi mamá tuvo que salir conmigo, vivíamos allá por Merliot, tuvo que salir conmigo a pie para el hospital a buenas 4 de la tarde, creo que eran, no sé si me acuerdo bien. Tuvo que salir conmigo y mi mamá le habían prohibido salir a caminar y ella tuvo que irse conmigo a pie desde ahí hasta el hospital San Rafael. Y mi mamá con peligro de su embarazo, la aflicción que yo le causé y más lo que le hice caminar, por la misericordia de Dios mi hermano nació y está vivo y está sano para la gloria y la honra del Señor. Pero a lo que voy, las consecuencias de mi desobediencia no solamente me trajeron que mi mamá se pusiera aún más mal en el estado que estaba, sino que me trajeron que me quebré el brazo por andar de desobediente. Tuve que andar con 1 mes o no me acuerdo cuántos meses con un pedazo de yeso en todo el brazo. Y no es bonito andar haciendo. Y cada vez que me veía el yeso yo lloraba, pero porque sabía que había desobedecido. Porque cuando me quebré el brazo ni sentí. Yo solo me sobaba la cara que me dolía cuando me veía el hueso saltado, pero no sabía. Y imagínense que las consecuencias de lo que yo hice fueron malas, fueron lo que yo estaba sembrando, eso mismo coseché en el instante. Ahora, volvamos a la palabra del Señor. Si Timoteo nos está diciendo que seamos ejemplo de los creyentes, y dice que seamos en palabra, en conducta, amor, espíritu, fe y pureza. Vamos a ver estos puntos rápido. En palabra, ¿qué significa en palabra? Nos está hablando de que nosotros tenemos que ser ejemplo. No se refiere a la palabra de Dios, sino que se está refiriendo a su forma de hablar, a su forma de expresarse. Sé ejemplo en palabra, porque muchas veces nosotros como jóvenes, yo no sé si a usted le pasa, a mí no, gracias a Dios, porque yo desde los 14 años que tengo de ser cristiano, bueno, y antes de ser cristiano no tenía la mala costumbre de decir malas palabras, porque mis papás me criaron en esa forma de que yo no podía decir una palabra porque ni veía ni siquiera la mano, solo veía lucecitas después, si yo decía algo así.
Pero entonces, después de eso, ya 14 años de estar en la obra del Señor, nunca se me ha salido una palabra, una mala palabra, por decirlo así, gracias a Dios. Pero muchas veces los jóvenes tenemos la mala costumbre de que en la iglesia nosotros presentamos una cara y en nuestra casa nosotros presentamos otra cara. ¿Por qué? Porque en la casa nosotros, nuestra boca se abre más de lo que se tiene que abrir. Y en la iglesia nosotros venimos a dar una imagen muy distinta de lo que somos en el hogar. Y nosotros tenemos que ser ejemplo en palabra, dice la palabra del Señor. Y también lo podemos tomar en el sentido de la sabiduría de la palabra de Dios. Que nosotros tenemos que ser ejemplo en tener sabiduría de la palabra del Señor. Pero también nos dice que tenemos que ser ejemplo en conducta. Hasta el momento yo no he visto ningún mal comportamiento de los jóvenes desde que he venido a este lugar, gracias a Dios. Solo el pastor sabe cómo tiene a sus ovejas en este lugar, amén. Solo el pastor sabe la conducta de cada quien, amén, de cada persona. Pero, ¿cómo soy en mi casa? ¿Cómo me porto yo con mis padres? ¿Cómo me porto yo con mi familia? Porque aquí en la iglesia yo puedo parecer un angelito, amén. Pero en la casa mi conducta, ¿cómo es? En la escuela, ¿cómo me comporto yo? No, si viene la maestra y le llama a la mamá, mire que su hijo se ha portado malísimo. Su hijo puede ser inteligente, pero su conducta es mala. Y se siente feo que le digan eso a la mamá. Le digo porque ya se lo dijeron a mi mamá una vez. Se lo dijeron a mi mamá y mi mamá me dio una castigadita que con eso me cambió la vida y ya no volví a hacerlo. Pero imagínense, en la iglesia nosotros podemos presentar una forma, nuestra conducta puede ser de una forma y en otro lugar nuestra conducta puede cambiar. Y lo que Dios nos está instando en ese momento es que nosotros seamos ese ejemplo de conducta en todo lugar en el que andemos. Muchos jóvenes, yo no sé por qué hay muchos jóvenes que se avergüenzan de Dios en la escuela. Porque hay muchos jóvenes que se avergüenzan de Dios en lugar de estudio. Hay muchos jóvenes que se avergüenzan de Dios en otros lugares, como en el mercado o en algún otro lugar. Está bueno para los que se están durmiendo, hermano. Gloria a Dios. Pero hay muchos jóvenes que se avergüenzan. Yo no entiendo por qué pasa eso. Pero avergonzarse de Dios no trae buenas consecuencias. Y nuestro ejemplo tiene que ser en todo lugar. Amén. En amor, en espíritu, en fe y en pureza. Cuando hablamos de amor, hermano, nosotros podemos hablar de muchos factores en el amor. Amén. Solo que a veces los jóvenes, yo creo que los jóvenes no tenemos una forma tan, ¿cómo se lo diría? Una forma de expresar mucho el amor a las personas. Porque usted sabe que los jóvenes hoy en día son algo tímidos, amén. No sé si usted me entiende lo que trato de decir. Los jóvenes de hoy en día no son de los que se acercan a las personas a darle un abrazo al hermano o a la hermana anciana, pero en el interior de los jóvenes ahí está el amor. Gloria a Dios. ¿Sabe por qué? Porque yo he visto muchos ejemplos de jóvenes que se aman entre sí. Y no me refiero a un amor de ese que usted se puede estar imaginando, un amor impuro, sino que a un amor, yo no sé si usted ha leído la palabra del Señor, ahí cuando habla de David y Jonatán, cuando dice la palabra del Señor que ellos se amaban, y muchos estudios
muchas personas y científicos han intentado corromper el amor de Dios. ¿Sabe por qué? En esa historia. Porque dicen que solo porque David y Jonatán se amaban con un amor tan puro y sincero, con una amistad grande que se amaban, y los historiadores y científicos han venido a corromper eso y dicen que ellos eran, de ahí se agarran las personas que les gustan los hombres con hombre y mujer con mujer, porque dicen que ellos se amaban. Pero ¿sabe qué? La palabra del Señor nos está demostrando que el amor no solamente puede ser algo pervertido, sino que el amor es algo que une a las personas. El amor es algo que une a las personas y rompe todas las barreras que puedan existir. ¿Por qué cree que ahí en Corintios dice, en aquel texto dice, ahora permanece la fe, la esperanza y el amor, pero el mayor de ellos es el amor, dice la palabra de Dios? ¿Por qué? Porque el amor de Dios, cuando Dios demuestra su amor, demuestra su misericordia. Y cuando Dios demuestra su misericordia, nosotros, ahí es donde nosotros podemos decir, gracias al Señor por un día más de vida. Ahí es donde nosotros podemos decir, gracias Señor, porque por tu misericordia aquí estoy todavía. Amén. Tantas cosas que han pasado en este año, ¿no? Muchas personas se han ido. En mi caso se han ido familiares que yo amaba mucho, pero la misericordia de Dios era para nosotros y aquí estamos todavía. Por la misericordia de Dios estamos cada uno sentados en este lugar. Amén. Entonces, en espíritu, en fe y en pureza.